Bienvenidos a un nuevo diálogo de biblioteca. Hoy no estamos en la biblioteca municipal, nuevamente como en el programa anterior, y tenemos la visita de uno de los responsables de por qué Zumblad se llama Tierra de Escritores. Hoy vamos a entrevistar a Darío Gallo, periodista, y Darío no es oriundo de Rivadavia, sino que Darío nació en Carlos Tejedor, pero vivió muchos años en el partido de Rivadavia, vivió en Zumblad, y en Colonia Seré, que es casi como el partido de Rivadavia. Nosotros en Colonia Seré lo tenemos incorporado en el acervo local, así que Darío es un ex vecino de nuestro partido, un directo amigo, compañero de colegio, y escribió un libro que se llama El Coti. ¿En qué año lo escribiste, Darío? Y eso habrá sido en el 2005, que salió publicado. Y por eso es uno de los escritores, por culpa de Darío y de otras personas, que ahora vamos a charlar un ratito, Zumblad se denomina Tierra de Escritores. Pero bueno, el interés de hablar hoy con Darío es que Darío tiene una amplia trayectoria periodística en la capital federal, en medios nacionales. Así que, pero sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida, Darío. Bienvenidos a Diálogo de Biblioteca. Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Y un gusto también estar en un programa de la biblioteca que, como te decía, en mis primeros años en América era un lugar habitual porque a nuestra edad no teníamos internet cuando íbamos al secundario y teníamos que recurrir muchas veces a material de la biblioteca. Contanos un poco, ya para entrar, vos naciste en Carlos Tejedor y ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Fuiste cambiando de localidad y dónde fuiste estudiando? Bueno, hice primer y segundo grado en Santa Inés, que Santa Inés son 3 casas, la casa del ferrocarril, la escuela, la casa de la directora, y luego a partir de tercer grado en Zumblad hasta séptimo, y ahí es que tengo que ir a América para estudiar el secundario, así que prácticamente primaria y secundaria está hecho entre Zumblad y Rivadavia, y América. Y América, ajá. ¿Y por qué decías la biblioteca? ¿Vos cuando ibas a estudiar América? Sí, porque alguna de las tareas que nos daban, o algún autor, o algún tema, me acuerdo de ir a la biblioteca luego de ir a clase al instituto. Sobre todo la biblioteca en esa época era nueva, no sé en qué año se fundó la biblioteca, pero era un edificio nuevo y además era interesante, sobre todo para mí, cómo la bibliotecaria sabía dónde estaba cada libro. Iba y pedías algo y te decía, bueno, por acá vas a tener esto, ¿no? Era un poco descubrir cómo se organizaba el mundo de los libros. ¿Quién era la bibliotecaria? Mari Barraca, la querida Mari. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu trayectoria, Darío? Vos estudiaste, hiciste secundario en América y... Bueno, terminamos juntos en el 81 en el instituto. Eso en el año no lo digas, pero bueno. Es inevitable. Y al año siguiente me vine a estudiar a Buenos Aires periodismo, que no era una decisión de último momento. Yo me acuerdo que creo que era en tercer año, un día Elfa García, que era nuestra profesora de francés, de francés, ¿no? Preguntó qué íbamos a estudiar cuando termináramos el secundario. Debe haber sido en cuarto año, calculo. Entonces todos fueron diciendo cada uno que le gustaría estudiar, y yo dije que quería estudiar periodismo. Me dice, le voy a decir algo. Si usted quiere ser periodista, le puede ocurrir esto. Que venga un jefe y le diga, escúcheme, tiene que escribir un artículo sobre el divorcio. Y usted ahí le va a preguntar, ¿pero a favor o en contra? Y siempre me quedó esa anécdota, ¿no? De cuál era la imagen que había de el periodista como alguien que va a escribir de acuerdo al dueño que le pague, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Y bueno, en el 81 me vine a estudiar periodismo. Empecé en el Instituto Grafotécnico, que era el lugar donde en ese momento se estudiaba periodismo, y ahí conocí a muchos amigos y periodistas, porque empezamos a hacer una revista que en ese momento se llamaba Subterránea, porque año 82 todavía estaba la dictadura, entonces se imprimía en un lugar, iba y se llevaba a los kioscos, y en esa revista, para dar un poco de idea de quiénes estaban Eddie Zunino, actual
periodistas que están en América 24, que estaba haciendo el servicio militar en ese momento y que firmaba en la revista con un seudónimo para no tener problemas. Estaba Gustavo González, que ahora es CEO en Editorial Perfil, el que maneja la parte periodística de Editorial Perfil, y estaba en esta revista también Jorge Fernández Díaz, que en ese momento se lo pasaba escribiendo en agendas y todo porque estaba desesperado por escribir, y bueno, terminó siendo el gran escritor que soy y aparte de columnista en el diario La Nación. ¿Cómo se llamaba esa revista? Retruco. Retruco. Sí. Yo te voy a contar algo. Vos me enviaste un ejemplar. El primer ejemplar de Retruco me lo enviaste y hace unos meses que hablé con vos, no me acuerdo por qué, lo estuve buscando y no lo pude encontrar, pero estoy seguro que lo tengo. Y ahora que sé quiénes escribieron, supongo que debe tener un buen valor de reventa esa revista a esta altura, así que la puedo publicar en Mercado Libre. No creo. Un chascarrillo, pero me acuerdo que me enviaste, creo que era el primer número. Puede ser el primer número en el que haya empezado a trabajar yo, porque para mí era todo una novedad, juntarme con esta gente, porque imagínate, yo venía de un pueblo, porque venía prácticamente de Zumblad al instituto grafotécnico, donde había mucha gente, muchos profesores, y yo por alguna razón empecé a tener relación con Gustavo González y Fernández Díaz, que estaban con esta revista. Y como suele pasar cuando viene alguien del interior que trata de juntarse con alguien, bueno, a mí me tocó la suerte de juntarme con ellos, que muchos años después terminamos trabajando todos en la revista Noticias. Esto fue para la época, creo que yo ya estaba en la revista Noticias cuando fue lo del crimen de Cabezas y más o menos coincidimos todos ahí. Estábamos todos en la revista, donde Fernández Díaz fue el director. Pero antes de llegar a Noticias, que vamos a llegar ahora, ¿te acordás del primer artículo que escribiste ahí en Retruco? ¿Sabés de qué escribiste? No. No, no me acuerdo. Y además hacía de todo, porque también hacía fotos. Yo quería ocupar espacios. Y, por ejemplo, me acuerdo de haber sacado unas fotos en una mesa redonda de Juventudes Políticas donde estaban el hermano de Nilda Garré, gente del Partido Intransigente que después no siguió en la política, pero bueno, hacía de todo. Esa era la forma de decir, acá encuentro un hueco y empezamos. Y después empecé a hacer colaboraciones en revistas como... había una revista que era como si fuese... bueno, ahora no hay ejemplos, pero la revista Semanario, revistas populares. Sí. Me acuerdo que uno de los primeros artículos que a mí me pareció súper importante y que fue un recuadro dentro de la revista, era un reportaje al sociólogo José Luis de Imas para hablar algo sobre Malvinas, porque era la época de Malvinas. Pero bueno, eran colaboraciones, cosas sueltas, y digamos, la primera vez que trabajé en relación de dependencia fue cuando llegó a la revista Noticias. ¿Es el primer gran medio que trabajás en Noticias? Sí, en la revista Noticias. Ajá. Eso fue en 1994, 1995. Y bueno, hice toda la carrera porque entré como cronista. Luego me ascienden a redactor, cada 2 años ascendía. Luego a redactor especial, luego a redactor jefe. Y finalmente terminé siendo editor ejecutivo, que eso es una especie de ayudante del director de la revista. ¿Quién era el director en esa época? Y en esa época era Gustavo González, que ahora es el que está al frente de Editorial Perfil. El equipo estaba Zunino ahí, estaba Fernández Díaz. Sí, Fernández Díaz ya se había ido después en eso cuando yo llego de editor ejecutivo. Zunino también se había ido, pero digamos todos pasamos, ese grupo pasó por esa época de Noticias, que era una época importante porque la revista solía publicar cosas que el otro día me estaba acordando a raíz del juicio de Vialidad. Lázaro Báez, una de las primeras tapas que hay de Kirchner con Lázaro Báez, lo sacó en la revista Noticias.
Y esto lo ves hoy y es muy fuerte. Muy fuerte. Porque claro. en aquel momento era muy difícil hablar de ese tema y por supuesto que había sanciones porque la revista nunca recibió publicidad oficial porque, bueno, se publicaban cosas que no eran simpáticas al gobierno de turno. Recuerdo un reportaje tuyo en Noticias, no sé si es el más importante, pero yo el que más recuerdo, uno que le hiciste a Suárez Mason. Sí, bueno, ese reportaje fue importante porque hasta ese momento yo no era personal, digamos, bajo relación de dependencia. Hacía unos meses que venía trabajando, pero cuando logro meter el reportaje a Suárez Mason, ahí empiezo a ser, digamos, estar en la nómina de la revista. ¿De qué año es ese reportaje, recordás? Y debe ser 1995. 1995. 1995, 1996. Pero fue muy importante ese reportaje porque Suárez Mason, que nunca había hablado, habla y dice algunas cosas medio escandalosas hablando de la comunidad judía y qué sé yo, y por eso lo procesan y hay un juicio contra él, que hasta ese momento había zafado de todas las cuestiones de las cuales se los acusaba. Pero bueno, de eso podríamos hablar un montón, que no es ¿por qué? Porque para conseguir esa entrevista hubo que hacer malabares. Y eso tiene que ver un poco con la carrera del periodista. Del periodista. Yo tenía mucho miedo cada vez que llamaba a la casa de Suárez Mason y hasta cuando me iba a encontrar. E incluso le mentí para tener el primer acercamiento, porque no se sabía. Suárez Mason había sido un represor, nunca más había hablado. Yo encuentro su contacto a través de... Estaba haciendo una nota sobre Astiz y un abogado amigo de Astiz me habla algo de Suárez Mason. Le digo, pero ¿vive Suárez Mason? No, nadie habla. Sí, yo le puedo dar un teléfono. Gracias. Y a partir de ahí lo empiezo a llamar, no me atiende, pero me empiezan a decir dónde puede estar. Entonces, él era dirigente de Argentino o simpatizante de Argentino Junior en esa época y que a veces iba al club. Entonces, pasaron guardias en el club, en Argentina Junior, ¿sí? Meses, que era una forma de trabajar del periodismo de antes. Yo hacía otras notas, pero mientras tanto trataba de tener esa presa. ¿Qué tenías? ¿Todo un equipo de gente? No, salía con un fotógrafo, Ajá. según el día, iba con un remis y nos quedábamos en la puerta a esperar. Por ahí la gente no quería hablar, por ahí algunos no, vino la semana pasada, pero no está. Hasta que un día logro hablar con él y le dije que estaba haciendo una investigación sobre el pasado y quería hablar con la parte que casi nunca hablaba, porque digamos todo el otro sector tenía los medios y estaban en los medios. Y me recibió, hablamos un montón, le propuse volver a tener un encuentro, le pedí grabar la conversación y después, cuando ya tenía toda la charla, le dije que era muy interesante y que para mí era importante poder venderla a un medio de comunicación, vender la revista, por ejemplo, la revista Noticias. Yo estaba trabajando para Noticias, pero él aceptó. Mirá cómo se van encadenando las anécdotas. Le digo, bueno, pero para hacer una nota, yo tengo todo su testimonio, todo lo que hablamos, lo que grabé, pero el tema es que tengo que tener una imagen suya, porque no tengo fotos. Todo el mundo cree que usted falleció, que no está más. Sí, pero yo no quiero hacer fotos porque me traería problemas por mi casa. No, en su casa no. Le digo, hagamos una cosa. Juntémonos en Plaza San Martín. Yo le digo a un fotógrafo que se quede en la esquina y hacemos una foto de lejos como si anduviese caminando por Plaza San Martín. Bueno, puede ser. ¿Cuándo le parece? Y le digo, mañana a las 9. La revista cerraba el jueves o viernes, y eso sería un miércoles. Y me dice, bueno, yo voy. Perfecto, lo espero ahí. ¿Qué fotógrafo me toca para ir a hacer esa nota? Cabezas. José Luis Cabezas, que se va con el teleobjetivo y todo.
preguntando, ¿y este chabón qué tal es? Dice Cabeza. No, le digo, no te hagas problema porque es un jubilado, no pasa nada. Bueno, llega Suárez Mason caminando con su gorrita, tenía un parecido a Pablo Neruda, y le digo a Cabezas, yo voy a caminar con él, me voy a alejar un poquito, te dejo espacio, vos sacale fotos ahí. Perfecto. Y lo voy a buscar a Suárez Mason, le digo, vamos a caminar hasta el centro de la plaza, el fotógrafo está allá en la esquina y le va a hacer foto de lejos. Perfecto, fuimos, nos sentamos ahí como una especie de monumento en la mitad de la plaza, nos sentamos ahí, vino un perrito, lo acarició él, le sacó fotos Cabezas y todas esas fotos están en esa entrevista que fue, digamos, la Muy primera importante. fuerte y muy comentada porque terminó teniendo... ¿Y tuviste consecuencias después de eso? ¿Tuviste problemas? Bueno, la revista me pagó porque había todo un clima de qué pasa ahora cuando sale, entonces me pagó un viaje a Montevideo por 3 días después que saliera la revista para que estuviese tranquilo. Por supuesto que lo aproveché porque para mí era, digo, me iba a Montevideo, estaba 3 días, me desconectaba. Cuando vuelvo, yo no sé si tenía, puede ser que tuviese un llamado en el contestador porque en esa época habría contestador, tenía un llamado de Suárez Mason. Bueno, le voy a responder. Y él tenía la revista, en ese momento no había consecuencias todavía judiciales porque recién había salido. Cuando lo llamo, le digo, ¿qué tal, general? ¿Cómo le va? Bien, bien, pero hay un problemita con la nota. ¿Qué pasó? Le digo. Salió todo como habíamos pautado. Sí, sí, pero usted en una parte puso que yo había jugado en la reserva de arquero de Argentinos Juniors. Y yo no llegué a la reserva. Ah, bueno, escúcheme, si quiere hacemos esa aclaración en el correo de lectores. Donde usted quiera. La semana que viene sale perfecto, perfecto. Respiraste. Y ahí respiré muy bien, incluso lo seguí llamando a Suárez Mason y terminamos haciendo otra nota en algún momento por Argentinos Juniors o qué sé yo, pero construimos una relación a través de esta media mentira del principio, pero él se sintió totalmente confiado porque todo lo que me dijo yo lo publiqué, Lo publicaste. le trajo algunas consecuencias para él, pero el tipo conmigo ningún problema. Incluso cuando asesinan a Cabezas, una de las bolas que tiraron era, no puede haber sido gente de Suárez Mason por las fotos. Yo sabía que no era así y que no podía ser de ninguna manera, pero bueno, entre las posibilidades que tiraron estaba esa a raíz de las fotos que Cabeza había sacado y que había sido tapa de la revista, ¿no? ¿Cómo fue el proceso ese cuando lo matan a Cabeza? Vos estabas en la revista, Sí. me imagino que debe haber sido una cosa tremenda, un loquero, ¿no? Una situación muy compleja. Terrible porque todo ese clima es asfixiante, te matan a un compañero de trabajo, pero no se sabe bien por qué lo matan. Entonces había reuniones en la redacción y con psicólogos. Yo no estaba, pero me contaron que una de las chicas dijo, ¿saben qué sensación tengo? Que en cualquier momento estalla la redacción, que hay una explosión. Y era una situación complicada. ¿Cuándo pueden determinar de quién lo había matado o cómo fue ese proceso, digamos, cómo fue el avance? Me imagino, no sé qué información manejaba la revista, si estaban en la vanguardia de la información o fue todo por la vía judicial. No, fue una mezcla. En el caso personal mío yo me tranquilicé mucho cuando a los 2 días que le habían matado a Cabeza o al día siguiente me llama mi viejo que vivía en América todavía y yo pensé, yo no lo quise llamar porque estaba solo, había muerto mi madre hacía poco tiempo. Yo digo, ¿cómo se sentirá? Pero no quería llamarlo. Y me llamó él para decir, tienen que seguir adelante, me dice. Estos hijos de puta no se pueden ir así nomás. Él tenía todo, estaba muy enojado políticamente en ese momento, él era peronista, pero estaba muy enojado con el gobierno de Menem y todo eso, y como estaba la sospecha de que seguramente era parte de la gente de Chabrán,
Entonces él dijo, sigan adelante. Para mí eso fue un alivio porque me permitió seguir, digamos, sin la preocupación del temor que podría tener mi padre. Y después fuimos trabajando, fue un equipo de noticias a Pinamar, fueron meses y meses muy pesados, hasta que llega una persona a la redacción y dice, yo tengo una punta, me parece que era un familiar de uno de los implicados en el suceso. Ese dato se lo pasamos a la Secretaría de Seguridad y desde ahí se empieza a aclarar todo. Así que fue un periodo complicado. ¿Usted en la revista tenían miedo de consecuencias, que no pare ahí y que el tema se extendiera? Tenías... no sabías qué pensar. Claro, no, pero además me acuerdo un día, 6 de la mañana, un domingo, yo vivía en Avenida Santa Fe, en un edificio que tenía 3 pisos, y escucho a alguien corriendo por la escalera y que pega como contra la puerta. Y me levanté y después me di cuenta, era el diariero, que pasaba, claro, y tiraba el diario. Pero digamos, estábamos tan enloquecidos con la situación que salíamos de la redacción mirando para todos lados, tratando de ir 2 o 3 juntos hasta meterte en la boca del subte. Era un clima, bueno, yo nunca más lo viví, ese clima de temor y que no sabías qué podía pasar realmente, porque si habían matado a un periodista en una temporada de veraneo, podían hacerlo también acá en Constitución o en cualquier lugar, hasta que se aclaró, ¿no? ¿Hasta qué año estuviste en Noticias? Y en Noticias estuve desde el 94-95 hasta el 2008, que paso a manejar el sitio digital de Perfil, donde hay, digamos, cambio del papel a lo digital, y tomé un sitio que en ese momento estaba, me dijo Fontevecchia cuando me hace la propuesta, el sitio lo cierro de ese o te lo doy para que lo manejes. Y te doy esto y esto y esto, cosas de trabajo, ¿no? No le podía decir que no, porque ya antes me había hecho otro ofrecimiento y le había dicho que no, entonces digo, a mí el trabajo en noticias me divertía mucho, me gustaba hacerlo, pero pasó a lo digital, que yo ya te venía con el tema de lo digital. Entonces a partir del 2008 hasta el 2010 voy al sitio digital, donde, que nos fue muy bien. Para darte una idea, estamos hablando de 2008, Twitter recién comenzaba y la mayor parte o gran parte de la redacción de Perfil.com fue hecha con gente que yo conocí en Twitter y que la fui... ¿Te la llevaste a...? Me la llevé, ajá. Sí. Muchos de ellos, algunos siguen trabajando en Perfil y hay otros que están en distintos medios. Que eran tuiteros. Que eran tuiteros o estudiantes de periodismo. ¿Cómo quién? ¿Tenés nombre, digamos, el nombre que...? Sí. Por ejemplo, Pablo Blanco, que ahora está en Clarín, sí. Incluso un dato de color, él me escribe para ofrecerme una foto de Cristina Kirchner en un acto, en una posición muy particular, y le digo que sí, me la manda, la publicamos y un día aparece en la redacción para venir a buscar la revista y a partir de ahí fue el primer contacto. Pero después, no sé, un periodista que ahora está trabajando en España, otros que hicieron carrera, por ejemplo, en TN, fueron saliendo de ahí a distintas redacciones. ¿Eran tuiteros? ¿Era gente que que estaba yo en Twitter las conocía por Twitter, y, o eran periodistas o estudiantes de periodismo, pero no habían trabajado en un medio. Entonces la primera experiencia que hacen, la hacen en Perfil.com. Alguna vez te escuché o te leí, no sé si, a ver si por ahí la memoria no me falla. ¿Vos estás en Twitter cuando eran 400 tipos en Twitter? Claro. Twitter empezó a fines del 2006 y yo creo que entré en marzo del 2007, pero éramos muy pocos acá.
éramos muy pocos, pero sí, en todo el país capaz que 300, 400 personas. Sí que se conocían todos, digamos, se seguían todos. Te conocías e incluso por ahí sumabas a gente para que entre a Twitter, pero digamos lo que yo le vi a Twitter rápidamente fue esto va a servir mucho para los periodistas. Entonces, a partir de eso, y además se sumaron muchos periodistas, incluso llegamos a hacer un medio sobre Twitter y qué sé yo, en una etapa de experimentación, pero bueno, era el despertar de las redes sociales y bueno, aún hoy estoy en Twitter y yo creo que Twitter es una gran herramienta a pesar de que la descalifican, porque si ves ahora, los políticos prefieren ir a Twitter y que no le pregunten los periodistas y decir lo que quieran, pero yo creo que es un gran instrumento según cómo se lo usa, ¿no? ¿A dónde la llevaste a perfil.com? Cuando te fuiste, ¿dónde la dejaste? Bueno, en el 2008 estábamos en una posición séptimos u octavos, y en el 2010, que fue mi último año que estuve en perfil.com, llegamos a estar terceros en una medición que hace Comscore, que aún hoy se sigue haciendo, y es la única vez que Perfil llegó a estar tercero, porque después entró Infobae y Perfil fue cayendo, pero digamos, ese impulso logró para estar terceros en ese momento, que es el año 2010, ¿no? Pasaron 12 años. Claro. Yo una vez me pasó en el 2008, creo, que me publicaste algo en Perfil con el tema de la crisis del 2008, de la crisis del campo. Sí. Entonces, tengo a alguien que me preguntó, che, ¿qué estás escribiendo en 2008? Yo nunca le dije que la razón por la cual me publicaron era porque vos eras el director y que eras mi amigo. Pero es muy gracioso eso. Sí, pero el 2008 nosotros nos aprovechamos mucho la crisis con el campo, porque el sitio, digamos, tomó una posición. Y para darte un ejemplo, cuando se hace el primer cacerolazo en el 2008, por supuesto que los medios trataban de no darle entidad a ese cacerolazo. Por ejemplo, la agencia Telam no hizo ningún cable sobre el cacerolazo. No me acuerdo qué día fue y cuándo fue, pero lo tengo patente porque ese día decidimos no usar más la cablera de Telam porque no había dado el cacerolazo. Y bueno, fuimos contando ahí todas las cuestiones del campo. No me acuerdo ahora el nombre del que senador que estaba en Entre Ríos. El mellizo. Sí. Cuando estamos viejos se nos van los nombres. Sí, se nos van los nombres. Bueno, entonces todo eso le dio un gran impulso al sitio, entre los cuales tu columna también sirvió porque... bueno, esa la publicaste porque éramos amigos, no porque merecía la publicación, pero digo, lo cuento como anécdota graciosa. Vos has sido muy perceptivo con el tema de los medios y indudablemente aparte te has formado, porque no sé si lo seguís haciendo porque digamos, ahora vamos a llegar a tu trabajo actual, pero siempre has estado en la vanguardia de mezclar el periodismo con las redes y con los medios. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese interés y esa curiosidad? ¿Alguna razón especial o no? Yo tengo una visión revistera del periodismo por lo de noticias. Revistero es que quiere decir, yo no me detengo solo en el texto, caso Suárez Mason que lo hablamos. Con el texto yo ya estaba bien, pero también me preocupaba mucho por las fotografías. Y esa formación revistera, te digo, hay casos de tapas de la revista Noticias o de fotos de reportaje de la revista Noticias, que algunas por ahí he contado en Twitter o eso, iban pensadas de antemano, o se arreglaban en el medio de una entrevista y quedaban fotos históricas. Por ejemplo, las fotos, no sé si te vas a acordar de la piquetera de Nina, que salía en la tapa de Noticias con una minifalda. Sí, me acuerdo, sí, Nina Peloso. Bueno, esa es una tapa... espectacular. Nina Peloso, la mujer de, ¿cómo se llama el piquetero? Castells. Castells. Sí.
tenemos que hacer un mini programa de los nombres que nos olvidamos, pero es el piquetero Castel. Bueno, otro personaje que pasó por Revista Noticias, Nico Wiñaski, trabajaba en Noticias en ese momento, y le fue a hacer un reportaje a Castells. Viene, digo, ¿qué tal te fue? Bien, no sé yo. ¿Quién estaba? Estaba Castells y estaba la mujer. Yo le hice una pregunta machista que la puedo decir acá, ahora, esto fue hace muchos años. Le digo, ¿qué tal está la mujer de Castells? Bien, me dice. Bien, porque, ¿cómo? Le digo, ¿cómo se viste? ¿Cómo está? No, estaba con unos jeans, qué sé yo. A ver, vamos a verlo. En ese momento se hacían las diapos, que eran diapositivas, había que verlas con un... Le digo, trae una foto. Y veo a la mujer de Castells, una mujer atractiva en medio del barro. Y le digo a Nico, llamala y decirle que queremos hacer una producción con ella. ¿Cómo? Vamos a hacerla con una bandera, vestida con una bandera argentina. Yo estaba pensando en una idea robada, debe ser alguien que estaba solo vestido con la bandera. Bueno, se hace todo esto, pero teníamos la bandera y todo en el estudio, va un remis a buscarla, viene Nina al estudio de perfil, el fotógrafo sabía que tenía que hacer, pero había una productora también que trajo otra ropa, entre ellos una minifalda. Y Nina se la puso y el fotógrafo le sacó fotos y todo eso. Y cuando vimos esa foto dijimos, esta tiene que ser, la bandera nunca llegó a la bandera, pero esa foto terminó siendo la tapa de la revista Noticias. Y esa nota la convirtió en una dirigente piquetera. Claro, y de ahí porque era la mujer de Castells y pasó a ser más que Castells prácticamente en esos años. Y de ahí saltó a Tinelli, terminó bailando en lo de Tinelli. Claro. Ahora, estas historias tienen su lado exitoso, digamos, a nosotros como revista nos fue bien periodísticamente, y tienen sus fracasos. 1 año, 2 años después quisimos hacer la misma nota, porque ella estaba en Mar del Plata, vamos a hacer la foto a Nina saliendo del mar. Conseguimos un vestido de alta costura para que salga del mar. Se hace la producción, aceptó Nina después de todo el éxito que había tenido. Eso no tuvo repercusión. ¿Entendés? La cuestión esta que vos me decís, ¿qué es eso? Es creatividad. La creatividad es, una vez te sale una cosa, pero después no podés repetirla. Vos tenés que tratar de buscar otra cosa porque, digamos, el periodismo no es una sola cosa, son varias. Es marketing, es publicidad, es imagen, es fotografía, es texto. Y eso le tenés que dar una mezcla para que salga algo interesante. Bueno, nos salió interesante con la primera tapa de Nina, con la segunda no hubo interés y, digamos, era un tema quemado. Bueno, y esas cosas suelen pasar mucho y a mí por eso me gustaba lo revistero, en el sentido que se podía probar. Yo siempre tuve la sensación, sin hablarlo con vos, ¿no? Pero digo, siguiéndote en los medios y eso, hay como varias concepciones del periodismo, muchas. Una concepción es que el periodismo tiene que ser la última defensa de las libertades, de la democracia. Y yo creo que vos tenés, me parece, corregime si me equivoco, vos tenés una visión como que el periodismo es un medio y es una actividad múltiple, que no tiene tanto valor, de tanta gravedad y tanto valor, sino que es una forma de mostrar la realidad, donde no hay solamente un elemento, ¿no? Que el periodismo no transmite la verdad, sino que el periodismo transmite lo que transmite. No sé si es equivocada esa visión que tengo, pero creo que vos sos como algo así como un pragmático del periodismo. ¿Es así? Puede ser, pero por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en hacer periodismo, por ejemplo, que se dice darle la voz a todos, a la parte 1, a la parte 2. Yo creo que el periodismo tiene que saltar por arriba de eso. Si estamos analizando un hecho que es malo, puede hablar el 1 y el 2, pero tenemos que decir por qué esto es malo para la sociedad. Entonces, eso se ha perdido un poco por temor de los medios, para no quedar embanderado con un sector, pero hay que decir, ¿esto está bien o esto está mal? Y después, el periodismo es todo. El periodismo es informar, también es entretener. Digamos, el periodismo no puede ser todo pesimismo, también tenés que dar algo de optimismo para no
podemos decir que el lector o el usuario termina deprimiéndose. Yo creo que estamos en un momento complicado porque a mí me gusta, por ejemplo, ver todos los medios. Y en situaciones tan extremas como las que hay ahora, donde la grieta o está todo polarizado, yo miro con, digamos, espíritu crítico a un medio, pero me asusto porque después de mirar una hora ese medio, yo digo, ¿cómo reacciona el que no tiene tantas defensas como tenemos nosotros para abordar eso? Porque digo, yo puedo saber que están mintiendo, que están exagerando. Si un periodista no interrumpe a alguien que está diciendo una barbaridad, no está cumpliendo su cometido. Entonces, digamos, es una mezcla del periodismo, pero tiene su responsabilidad. Bien. ¿De Perfil pasás a Clarín? No, de Perfil, otro ofrecimiento de Jorge Fontevecchia para hacer un diario popular que fue Libre, recuerdo. Libre, que tuvo mucho éxito periodístico, poco éxito en ventas, y además Clarín sacó justo en la misma época un popular para competir, ¿no? Pero con Libre nos divertimos muchísimo también, hicimos notas de mucho impacto. Una de mayor impacto fue cuando pusimos que Cristina Fernández había comprado 2 pisos en Puerto Madero, con el precio y todo. Salimos ese día y ese mismo día ella salió a dar una conferencia porque se iba a operar por el tema de el presunto cáncer que podía tener. Y bueno, digamos que esa acción opacó un poco, pero digamos, hoy cuando se están ventilando esas cosas en el juicio, fue Libre el que puso los 2 pisos estos en Puerto Madero, que ya eran raros en ese momento. Libre también fue el que hizo adelante todo el tema de Zaffaroni, juez de la corte, que alquilaba departamentos para la prostitución. ¿Vos eras el director de Libre? Claro. ¿Cómo se lleva adelante un medio así con... ¿Cuántos periodistas tenías? Éramos como 40 periodistas, pero era muy interesante porque además te da una práctica. Es decir, yo venía del papel, pasé a digital y volví a pasar al papel, a tal punto que Libre no tenía sitio digital. Pero, por ejemplo, para darte una idea de cómo se trabajaba, totalmente distinto a lo digital. Teníamos una reunión al mediodía donde se hablaban de los temas. Luego, no sé, parábamos para almorzar o algo por el estilo y volvíamos, y ya volvíamos con una idea de la tapa. Y esa tapa tenía que ser muy impactante. La más impactante de todas no fue un tema ni político ni de prostitución, sino fue una cuando murió o mataron a una nena que Scioli era gobernador y estuvo desaparecida como 15 días. Sí, recuerdo. Y que había lo que estaba en los medios de una carita muy linda de una nena simpatiquísima de 6-7 años, que esa era la única foto que tenían los padres y que la difundieron por todos los medios. Bueno, la nena estaba desaparecida, hasta que un día aparece en una bolsa al costado, no me acuerdo si de General Paz. Sí, pues sí, por ahí, sí recuerdo, fue un hecho que paralizó el país. Paralizó el país. Sí. Y me acuerdo que ese día estábamos con Pablo de la Fuente, que trabajaba conmigo en Libre, y volvimos a la redacción y digo, vamos a hacer la tapa. Y tenemos que hacer la tapa con la única imagen que hay de la nena. Y tiene que ser contundente. Fuimos directamente a la mesa del diseñador y le dijimos, poné la cara de la nena todo lo que da, hijos de puta. Y esa fue la tapa de Libre, que después, en medio de las manifestaciones que hubo a raíz de la aparición del cuerpo, andaban con el... Era como un emblema Un emblema, o lo ponían en los coches. Y esos son logros importantes periodísticos, aunque digamos, nadie se entera, pero para quienes hacen el producto ese, vos decís, bueno, el mensaje ahí llegó. ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo cuánto duró Libre. Duró 1 año y medio. 1 año y medio. Pero bueno, era tan polémico el
el diario Este Libre, que incluso había discusiones con Fontevecchia, porque Fontevecchia veía la página que íbamos a publicar. Y el día que baja y ve la foto de la nena con hijos de puta, dicen, ¿no es demasiado fuerte? Y le dijimos, sí, pero no podemos ponerle asesinos, esto es mucho más contundente. Bueno, dijo, se levantó, se fue y así quedó, pero digamos, eran tapas que en el momento eran... Impactaban. Claro. Estaba diseñado, digamos, la tapa tenía una importancia central en el diario, que es como por ejemplo página, históricamente, que la tapa era una parte importante. Sí, era, digamos, tenías que tener una nota de impacto que copara todo y subirte a la actualidad de la manera que... agarrarla de los pelos a la actualidad, sí, digamos, y sí. subirte con digamos, de una manera poco ortodoxa. Sí, y fue una experiencia interesante porque, te digo así, te dije 2 o 3 notas, pero salía, digamos, todas las semanas teníamos un golpe. Una vez sacamos una foto de Joclender disfrazado de cura y de Eve como, no me acuerdo quién era, pero un personaje también de Disney, y eso provocaba, porque salíamos nosotros, teníamos algo y salíamos, y provocaba algo de Halloween, decía la tapa, y bueno, fue muy contundente. Y otra vez, y te hablo de Joclender porque en ese momento estaba todo el tema de la causa Joclender, qué sé yo, teníamos una foto de Joclender esquiando, y el título fue Vida de Garca, porque había jodido a mucha gente, y entonces teníamos la foto de esquiando, le pusimos Vida de Garca, y fue una tapa muy contundente. Así ahí hay un equipo de 40 con esa gente que hoy anda por todos los medios dando vueltas. Sí, sí, muchos están en, digamos, en posiciones altas en distintos medios, pero se formó una especie de, porque digamos desde los diseñadores, los correctores, todos querían ese producto y veían cómo se hacía y generó una especie de mística que yo creo que no hubo en ningún otro medio a ese nivel. Es muy llamativo y es un medio que ni trascendió, pero digamos, sí. en el ambiente periodístico... Era como un periódico para periodistas. No, quiero decir en el sentido que hay una onda esa, como que hay músicos para músicos. Pero los periodistas no lo querían mucho, no lo querían. Ajá. Porque era demasiado, entre comillas, popular. Ajá. Entonces era medio, podríamos decir, revulsivo. Ajá, bien. Por ahí sí, para un sector, sí. Digamos, fue elegido para ser muy popular y no era tan popular por meter temas complejos. O sea, ¿ahí pasas a Clarín? Sí, luego de un tiempo paso a Clarín. Ajá. Que Clarín había sido quien sacó el competidor para matar a Libre, digamos, porque sacó un diario popular que tampoco funcionó, pero funcionó para que Libre no creciera. Y ahí pasé a Clarín, donde durante varios años pude hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, digo, para que tengas una idea vos, hay una aplicación de Clarín donde vos entrás y ponés la fecha y te viene la tapa de cuando digas. Entonces eso fue hecho, pensado a raíz de un pedido del director del diario. Pero te digo para la lógica, digamos. Esto no es ni periodístico, pero a mí me interesa también porque se arma un producto digital. Me llama un día el Colorado Kirschman, que estaba mirando algo de la BBC. La BBC había sacado una cosa en la web que vos ponías tu fecha de nacimiento y te decía qué número de ciudadano eras, de habitantes eras en la Tierra, ¿no? Suponete el 15.000, no sé qué. Bueno, una cosa, me dice, tenemos que copiar esto. No se puede copiar esto. Pero tenemos que hacer algo porque esto tiene, mucha gente lo está mirando. Sí, le digo, pero no se puede copiar. Déjame ver y pienso otra cosa para... Él quería algo que fuera popular para tener entradas. Y ahí yo sumo 2 o 3 cosas y es, Clarín tiene un archivo
de, en ese momento, 70 años. ¿Por qué no hacemos una aplicación con las tapas de Clarín, que no estaban digitalizadas? Llamo a uno de sistema para decir, che, ¿se puede poner las tapas, se pueden digitalizar las tapas de Clarín? Y lleva un poco, faltan algunas, pero se puede hacer. Perfecto. Y entonces ahí digo, tenemos que hacer algo que sirva para redes. Y entonces la idea fue, fíjate qué pasó el día que naciste. Entonces vos ponías tu fecha y te aparecía la tapa de Clarín de ese día. Es la aplicación que hoy se está... Cuando vos en redes que publican una tapa vieja de Clarín, es porque van a esa aplicación a buscar la tapa de Clarín. Pero surgió no como una idea de servicio normal, sino como un juego para que la gente entre a esa aplicación. Entra a la aplicación. Sí. Y, digamos, en Clarín había muchas posibilidades de hacer... Hicimos otras que no tuvieron eco porque ni siquiera se entendían en la redacción, pero tenías todos los elementos para poder hacer. Una era poner en el diario de papel un código QR, entonces cuando tenías el diario de papel, veías el partido, estabas viendo el partido de Boca de anoche, le sacabas unas fotos al QR y el QR te traía el gol para que vos lo vieras en el celular. Mirá. Eso año 2014. Se llamaba Clarín Social esa aplicación. La hicimos, tratamos de darle manija, pero no funcionó, pero era una gran idea para integrar el papel con lo digital. ¿Hasta qué año estuviste en Clarín? Estuve hasta el 2017. Y septiembre del 2017, y donde ahí me voy por muchas diferencias en cuanto a la relación de los medios y las plataformas, las redes sociales, porque, digamos, yo soy fanático de las redes sociales para usarlo a nivel periodístico, pero no para que me coma el contenido de mi medio. Es decir, yo quiero poner a Twitter o a Facebook o lo que sea, tratarlo de asociarlo conmigo, no que me lleve el contenido. Y esto hace que los medios por ahí, y ha pasado, ¿no?, que los medios empezaron a hacer notas, entre comillas, para caer bien en las redes sociales. El perrito que baila arriba del sillón. Eso para caer bien en las redes, que la gente entre al sitio por las redes. Entonces, digamos, mi postura es, si queremos hacer un sitio para que la gente termine pagando, no podemos convivir entre el buen contenido con el contenido que es totalmente frívolo, no aporta nada, que aún hoy se sigue haciendo. Si vos lo ves, hay muchos artículos, no sé, el hombre que fue a comer una parrilla y le cobraron 10.000 pesos unos chinchulines. Eso es una taradez que, digamos, para redes sociales está muy bien, pero no para que un medio se dedique a hacer eso. Y lo que ha pasado es que muchos medios han armado dentro de las redacciones mini redacciones donde hacen, se llama contenido para Google. Entonces, gente que está buscando cosas, como a mí me gusta estudiar, me voy anotando casos. Por ejemplo, sitios de economía que hoy te hacen notas sobre la caña de ruda, porque eso en una época del año la gente busca caña de ruda. Pero ¿cómo vas a tener un sitio de economía que te haga una nota sobre la caña de ruda? Es una cosa que... Sí. Bueno, y eso está pasando con muchos medios o contratan gente para hacer este tipo de notas que terminan frivolizando el contenido y, digamos, una marca periodística, el mayor valor que tiene es, digamos, su confiabilidad. Por eso te fuiste de Clarín. Y eso llegó un momento donde me dijeron, la empresa quiere ir para este lado, vos no estás de acuerdo, bueno, si podemos arreglar, y de ahí... Y ahí llegas a Infobae. Sí, tiempo después, a los 6 meses, voy a Infobae porque Infobae quería darle impulso a deportes
y veían que por deportes y espectáculos podían crecer, y llego para el Mundial del 2018 a Infobae. Bueno, estamos ahora en otro año del Mundial, así que estamos trabajando para tratar ahora de mantener el liderazgo que tiene Infobae, porque 2018-2019 Infobae pasó a ser el sitio líder argentino. Ahora en los últimos meses también es líder a nivel español. Y bueno, el Mundial es uno de los momentos donde se puede seguir creciendo, así que estamos trabajando para eso. Infobae se convierte en sitio líder en la República Argentina y hoy ya trasciende a Argentina y es sitio líder en el idioma español. En el idioma español. Más que Diario El País, más que... Más que los españoles. Nunca había pasado, un medio argentino nunca estuvo en el top, digamos, ser el líder de los medios en español. Empieza a ocurrir esto hace 2 años y ahora ya está consolidado porque esperemos que por mucho tiempo Infobae está en una posición muy alta a nivel... ¿Y cuál es el interés que tiene, por ejemplo, para un venezolano o para un colombiano? Porque evidentemente, digamos, cliquean ellos, ¿no? No, porque hay Infobae América, digamos, está Infobae y Infobae América, que es como una redacción que se ocupa de los temas de América. Incluso hay redacción en México, en Colombia y ahora en Perú, y eso ha hecho que se crezca mucho, que esto es también importante. Internet es global, pero si vos querés crecer, tenés que trabajar con los periodistas de la zona donde querés desarrollarte, porque nosotros no podríamos hacer, suponete, vamos a poner un país, no sé, Costa Rica, que quiera desarrollar en Costa Rica, pero tenés que tener periodistas de Costa Rica porque si no vas a tocar muy de oído. Bueno, Infobae desde hace mucho tiempo ha trabajado con periodistas en distintos lugares. Bueno, la redacción más grande ahora es la de México, de las que están afuera, pero fue creciendo de esa manera. Decime, vos tenés como me parece que en el ambiente, yo por lo que percibo que leo en las redes, y eso es como que sos, no te voy a decir que sos un prócer, pero tenés una ascendencia importante en el sentido de que muchos te observan como formador de periodistas. ¿Lo sentís así? ¿Te sentís así que has...? Yo creo que, digamos, la mayor virtud mía es, por un lado, esa. Siempre he traído, digamos, puedo decirte de cada 10 personas que logré meter al periodismo, 8 siguieron trabajando y siguieron creciendo en periodismo. Y creo que eso es súper meritorio. Yo cuando veo a alguien que trabajó conmigo que le está yendo muy bien, yo publiqué en Twitter hace mucho, en un momento 2 de los periodistas que habían trabajado conmigo hacía varios años, publiqué un tweet de esta manera: fulano de tal está en México cubriendo, no sé, tal está en España y yo estoy tomando mate en mi casa, ¿no? Pero para mí eso es espectacular, tener gente que esté trabajando a partir de cosas que vos le fuiste ayudando. Y por el otro lado, la otra parte que a mí me interesa también es pensar el periodismo como negocio, como estrategia frente a las nuevas plataformas. Esto lo saben quienes han trabajado conmigo. Por ejemplo, yo respeto mucho Google, Facebook, pero digo, primero está el medio nuestro, entonces trabajemos para nuestro medio y después vamos hacia afuera. En el sentido de Facebook, en algún momento decían, hay que hacer video en Facebook. No, yo les decía, yo no quiero hacerlo en Facebook, yo quiero hacerlo en mi sitio, después lo pongo en Facebook. Y esto genera muchas discusiones en las redacciones, porque tanto Google como Facebook tienen una política muy expansiva, te bancan todos los congresos de periodismo, de la Asociación de Diarios, de FOPEA, y bajan su visión y los medios quedan desprotegidos ante eso, digamos, ante la inversión millonaria de estas plataformas. Pero bueno,
digamos, el costado que me interesa es tratar de, entre comillas, defender a los medios en los que se pueda. Muchas veces los medios no se quieren defender porque dicen, no, hagamos lo que dicen Google y Facebook. Y la otra es tratar de transmitirle a la gente que trabaja conmigo esta visión, ¿no? De que es importante el periodismo que haces y tratar de defenderlo lo más que se pueda. ¿Y sentís ese reconocimiento de tus colegas? Digamos, ¿lo notás eso? Yo muchas veces publico cosas que publico en Twitter o publico hilos de cosas muy técnicas, pegándole a Google o a Facebook, incluso a las asociaciones periodísticas. Nunca nadie sale a cruzarme o a decir algo y eso lo considero como si fuese una cuestión de respeto, digamos. Yo puedo opinar de un movimiento que está por hacer Google ahora que va a volver a afectar a los medios. Yo pongo esto en redes y alguno lo puede compartir, todo eso, pero no hay un ataque diciendo, no, estás diciendo una barbaridad. Y eso para mí es bueno. Claro. Decime, ¿cuál es la relación de la política con los medios? ¿Cómo la has visto evolucionar a través de todos estos años? Digamos, ¿qué puedes decir de eso? Sí, yo creo que la política, sobre todo en Argentina, podemos decir que hay cosas con el exterior que se pueden comparar, procesos, pero la primera parte del gobierno de Kirchner, desde el 2003 y en el mandato de Cristina en el primero hasta el 2011, fue una situación de hostigamiento a la prensa, donde había libertad de prensa, pero tenía que correr el riesgo de ejercerla. Yo creo que eso afectó al panorama de los medios y todo. Terminó habiendo medios que están de un lado y del otro. Clarín, por ejemplo, fue hasta el 2008, que fue la cuestión con el campo, era amigo del gobierno. A partir de ahí se empieza a separar. La política y los medios se necesitan. Tienen que trabajar, cada uno en lo suyo, pero terminan necesitándose. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con Pichetto cuando dice, estuvo muy bien la estrategia de en las elecciones que pierde Macri, el 2019, la estrategia de redes estaba muy bien, pero también hay que prestarle atención a los medios tradicionales. Este fenómeno también pasa en la política, redes y los medios tradicionales. ¿Son importantes las redes? Sí, son muy importantes. Pero fíjate qué importantes son los medios, que cuando alguien quiere hacer una aclaración rápida, que se entere todo el mundo, sale hablando en un programa de radio, va a la tele, da una entrevista en el diario. Está muy bien el tema del posteo, el corazoncito a algo que diga en redes, pero finalmente los medios son muy importantes para los políticos. Y creo que los medios, no tienen que vivir de la política. Lo ideal sería que no vivan solo de la publicidad que puede dar un gobierno, pero bueno, hay una necesidad conjunta y creo que la mayoría de los medios tradicionales, le costó durante estos años acomodarse, pero a mí me siguen gustando los medios tradicionales. ¿El periodismo tiene que ser neutral o no? Yo creo que tiene que ser, puede tener su ideología y tratar de influir de acuerdo a su ideología, pero lo que no puede hacer es mentir. Entonces, si yo tengo que describir un hecho, tengo que contarlo, pero no mentir, no tratar de, por defender a un sector, decir algo que no es cierto. La neutralidad es muy difícil, pero hay principios que son fundamentales y esto los medios tradicionales lo respetan y lo tratan de ejercer. Cuestiones como la libertad, el orden democrático, todo eso uno tiene que ser desde los medios formador, impulsor. Lo que no se puede hacer es mentir o tratar de embaucar, ¿no? Porque en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo claro, todos los medios toman posición ante una elección.
New York Times dice yo voy a apoyar a tal candidato, el Washington Post, en Inglaterra pasa lo mismo. Es muy curioso, pero yo hice una investigación que hice en el partido de Rivadavia, hice una investigación de los medios de los primeros 50 años de la creación del distrito. Y todos los medios locales de los primeros 50 años, para no analizar los que siguen, eran órganos, eran periódicos que respondían a una ideología política, claramente identificados. El Imparcial con el conservadorismo, el Demócrata con el conservadorismo, Tribuna Popular con el radicalismo, primero en una época. Renovación nace en el 45 para apoyar la campaña de Perón. Creo que el primer número del 1 de julio del 44, me parece que es el primer número. Ahí es como que está aceptado de que bueno, los medios toman posición independientemente de lo que vos decís, eso no quita que mientan. Pero un poco en Argentina es como que está esa idea de neutralidad que no sé si tiene que ser así. Creo que tiene que ver con esto, por lo menos en los últimos tiempos, o lo que yo tengo como experiencia, es si decís un sector y después gana el otro, entonces te van a castigar. El miedo al castigo, digamos, si la cosa viene muy jugada, es muy difícil jugarse y que te salga mal. Creo que viene a partir de ahí de una decisión mezquina de los medios de no jugarse, porque si te sale mal vas a pasarla mal. Pero digo, me parece mucho más transparente lo que hacían en Renovación o en el Imparcial, ¿no? Decime, ¿a dónde van los medios? ¿Qué crees vos? ¿Cuál es el futuro? No digo en los próximos 5 años, en los próximos 30 años. ¿Qué crees que...? Yo creo que los medios tienen que mejorar mucho, y sobre todo a nivel de calidad periodística. Creo que ha habido una involución en los últimos 10 o 12 años que tenía que ver con esto que te digo de fabricar notas para atraer cualquier distraído que ande por ahí con tal de sumar un número. Creo que puede haber un buen momento para los medios si logran enfocarse en el tema de la calidad y no aspirar a una masividad que yo creo que en un tiempo no te va a servir de nada, porque ha visto que la publicidad, por más masivo que sea, la publicidad se desintegró tanto que tampoco te sirve. Una de las cosas que decía Google al principio es: pongan todo gratis en la red, porque a mayor cantidad de cosas van a tener mayor cantidad de lectores y van a tener más ingreso de publicidad. Eso fue mentira. Google necesitaba que hubiese mucho contenido para que la gente, cuando buscara algo, cayera en cualquier página. Pero a Google no le interesa la calidad periodística de un contenido. Quiere que haya contenido, no importa de quién. Yo creo que ahora va a haber un proceso al revés, y entonces creo que muchos medios, incluso medios de nicho, van a crecer porque o la gente les va a pagar para que se puedan sostener, o porque puede haber anunciantes que puedan o sponsorear ese contenido. Pero creo que los medios de mayor calidad van a crecer o mantenerse, y después va a haber una cantidad grandísima de medios que son un revuelto de cosas que no aportan nada interesante, al cual podés entrar una vez porque hay algo que te llama la atención, pero no es un medio de consulta permanente. Yo creo que va a haber medios muy destacados si vuelven a apostar a la calidad. Las grandes empresas como Google, Apple, todas estas que están, que inclusive que generan contenido, Apple no, pero genera contenidos también, ¿esos son las empresas periodísticas del futuro o no? No, yo creo que no, y además está demostrado, hay que ver, por ejemplo, Google ahora, si vos abrís tu teléfono, te muestra un montón de notas de distintos medios que las seleccionó para vos. Eso se llama Discover. Vos entrás y ves un montón de notas que selecciona Google. Entonces alguien te comenta: che, ¿viste tal nota? No. ¿Dónde la viste? En Google, te dicen. Pero esa nota la hizo un medio.
Entonces, Google se puede poner como intermediario y ofrecerte notas de distintos medios, pero las notas siempre van a estar hechas por medios. Para ellos no es negocio hacer periodismo. Toman y distribuyen, pero digamos, lo mismo hace Apple o Amazon, están en otro negocio. Que eso ha afectado al periodismo, pero lo necesitan. De ahí, por eso que te digo que ahora tanto Google como Facebook son los que auspician congresos de periodismo, cursos de ADEPA. Hay una cantidad de dinero que viene a los medios a raíz de Google y Facebook. No lo hacen porque son buenos, sino porque sigue siendo un negocio para ellos tener el periodismo trabajando. Digamos, ellos son como un camión que distribuye. Tiene que haber alguien produciendo el contenido para que ellos lo distribuyan. ¿En qué proyecto estás? ¿Estás consolidado, digamos, con lo que estás haciendo en Infobae, pero estás pensando en algo? Estoy escribiendo ahora, haciendo un curso Pásame el libro. De creatividad y periodismo. Ajá. Que es algo que no le va a interesar a nadie, pero a mí me interesa mucho, que seguramente será un libro digital, electrónico, pero es estoy leyendo mucho sobre creatividad y estoy cruzando cosas con el periodismo. Yo creo que el periodismo tiene que ser creativo. Y bueno, gracias a Internet hoy tenés información de todos lados. Y no sé, hay un tipo que escribió en Estados Unidos hace como 40 años un libro que es una técnica para producir buenas ideas, que es un manual muy chiquito pero donde te da indicaciones, y yo creo que muchas de esas ideas son aplicables al periodismo. Hace poco subiste a Twitter, me parece, este tema, este tipo y este libro. Puede ser, porque me impactó mucho y a raíz de eso empecé a leer más y estoy trabajando con eso. Creo que la creatividad y el periodismo se pueden enseñar en conjunto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se siente ser? Darío escribió este libro de hace unos años, Coti, ahí. ¿Qué se siente que le pongan a tu pueblo adoptivo Zumblad, tierra de escritores, y que vos seas parte de ese cuarteto? ¿Qué sentiste cuando...? Bueno, para mí fue, digamos, un reconocimiento muy interesante porque... y a mí también me parece una cosa muy llamativa, ¿no? En Zumblad éramos 2 por promoción, es decir, en séptimo salíamos 2, venían 2 de sexto, ese era el nivel demográfico de la escuela primaria de Zumblad. Y un año salgo yo y al año siguiente sale Darío Frid, es decir, con 2 años de diferencia, 2 periodistas salieron de la escuela de Zumblad, porque Darío Frid también se dedicó al periodismo e incluso escribió 2 libros también. Pero bueno, para mí es un reconocimiento muy lindo y además me cruza con todos los años vividos ahí y en lo que me ha nutrido para mi trabajo. En ese libro, por ejemplo, hay un capítulo que es al principio, que se cuenta cómo era la vida en el pueblo donde nació Nosiglia. En Misiones, sí. Un pueblito en medio de la selva, donde no había médicos, donde fue el padre del Coti que era médico. Un pueblo que estaba perdido en la selva misionera, para lo cual yo hablé con gente que vivió en ese pueblo, pero cuando lo escribía a mí me servía mucho la experiencia de un pueblo como Zumblad. Entonces cuando me hablaba de la relación que tenía de vecinos con los Nosiglia, era para mí la relación que teníamos nosotros con los obreros o con los Pinazzi que estaban a una cuadra de la estación, o con la familia de Darío Fritz, que yo digo siempre que éramos el establishment de Zumblad, porque estaba el jefe de estación, la directora de la escuela. De la escuela era el establishment. ¿Era la mamá de Darío, la directora? Alguna vez fuimos parte del establishment de un pueblo. Escúchame, bueno, Zumblad es tierra de escritores por vos, por Darío, por Pinazzi, que no me acuerdo el nombre del chico,
y por don Manuel Cuadrado Hernández, que fue el primer escritor de Zumblad. Y hoy me decías que vos lo recordás bien a Cuadrado Hernández porque iba a tu casa a charlar con tu padre. Sí, Cuadrado Hernández vivía, Manolo, como le decíamos todos, vivía, supongo, a unos 4 o 5 kilómetros del pueblo. Y venía a Zumblad a hacer las compras una vez por semana. Pero me acuerdo positivamente y además que era una cosa que disfrutaba mucho porque mi papá lo invitaba a comer una vez por mes seguro. Entonces venía Manolo y había largas tenidas porque mi papá también era un gran lector y entonces ellos hablaban, no sé, desde la guerra española a cuestiones de economía del momento. Yo no participaba, porque, digamos, pero me interesaba ver cómo dialogaban. Y bueno, Manolo tiene varios libros de los cuales conservo de poemas, ¿no? Arenas del Camino. Eso también es llamativo de Zumblad, ¿no? Porque tenía como una movida intelectual a pesar de ser un lugar muy demasiado chiquito. Pequeño, muy chiquito. Sí, sí. Yo no sé si no hay, bueno, no sé cuántos habitantes había cuando vivías vos, pero yo no sé si no hay más gente ahora que, no, me parece que en los 80 había menos gente que ahora. En los 80 yo creo que mi papá hizo el censo y había unas 90 personas. No, capaz que menos ahora. Sí, debe haber unos 70 habitantes. claro. Pero esto era un pueblo con mucha actividad y ahora cuando vi seguramente por YouTube o algo por el estilo, como en Facebook, publicaron de la biblioteca que pusieron, donde en ese lugar habían puesto el primer teléfono que llegó a Zumblad, donde para hacer una llamada a Buenos Aires había que pedir y te decían 5 horas condicional. Por ahí ese día no te lograbas comunicar. Pero bueno, en esa casita municipal, digamos, estuvo el primer teléfono y ahora está la biblioteca del pueblo, que me parece un avance genial y bueno, a mí me enorgullece mucho y muchas veces publico fotos de la escuela, de la estación misma, ¿no? Porque como a todos, yo creo que la infancia es nuestra patria, ¿no? O sea que hace poco estuve en el Museo Ferroviario, acá en Capital, que estamos en Capital hoy, en la Avenida Libertador, y está el expediente de la estación Zumblad, están los expedientes del Partido Rivadavia. Creo que te lo pasé, me parece que te lo pasé. Sí. Y están, me parece que de 1917 creo que el expediente. No es el primero, pero bueno, es muy llamativo, están los expedientes de todas las estaciones. Y volviendo al tema de la biblioteca, el libro de Darío, que va a haber 2 ejemplares de este libro en los próximos días, ya cuando se vea este programa van a estar ahí en la biblioteca, y 2 en la Biblioteca de América. Van a estar a disposición de los lectores locales. ¿Qué más? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Y ahora estoy leyendo mucho, leo cuestiones sobre periodismo. Y nunca, al contrario de tu caso, que amás a Borges, la literatura en general, para mí lo más importante siempre fue cosas técnicas. Y leo cosas referidas a tu profesión y... Sí, o a cuestiones de creatividad, o en este momento te digo. Antes me gustaban, sí, temas que podía leer, eran cuestiones, excursiones, viajes de la literatura tradicional, ¿no? Martín Fierro, los indios, el viaje a los indios ranqueles, el de Mansilla. Todas esas cosas las he leído con gusto, pero ahora no te puedo decir, digamos, fuera de lo técnico, se me hace muy difícil leer como se me hace muy difícil ver series. Veo alguna, pero me es muy difícil, prefiero, y gracias a Amazon y todo eso, ver libros que me interesan y que ahora podés acceder a todos los libros que quieras. Entonces es muy interesante. Y volviendo a Zumblad, en Zumblad el único medio de comunicación que teníamos era
el tren del domingo que venía de Trenquelauquen y que traía un paquete de revistas para el almacén de Sobrero. Y esa fue la única vez que yo vi cometer delitos a mi viejo, que nunca los cometió, que era, llegaban las revistas el domingo a las 6 de la tarde, y antes de que vinieran los obreros a retirar el paquete, mi viejo cortaba el hilo que traía, repartía el gráfico, Radiolandia, Gente, todos mirábamos las revistas, a la hora todo en el paquete encerrarlo cuando venía Sobrero a buscarlo. Pero digo, eso para mí me marcó mucho para lo que estudié o para lo que trabajé, porque digamos ahí me di cuenta que yo quería ser periodista. Todo surgió en un delito, digamos. Bien, estamos llegando al final, Darío. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. Seguramente mucha gente que te conoce en Rivadavia, que hace muchos años que no te ve, hoy estábamos charlando, no sé, a 10 años calculo que hace que no nos veíamos nosotros, a pesar de que tenemos contacto y eso, pero bueno, seguramente va a haber mucho interés y nuestros compañeros de colegio que no les dije, pero después les voy a subir las fotos que sacamos para que te puedan ver ahí. Así que bueno, nada, Darío, agradecerte y si querés, quedó algo en el tintero, querés decir algo, con mucho gusto. Bueno, agradecerte sobre todo por la relación con la biblioteca, con América, con el instituto, digamos, y repetir una vez, para mí es fundamental la formación que tuve en la escuela de Zumblad, en el instituto, y eso ha sido fundamental para desenvolverme en la vida, digamos, no tenía otro capital. Y bueno, estoy muy agradecido, y más allá que, como te decía, estuve a punto de ir a Zumblad cuando se pusieron esto de tierra de escritores y justo llovió, me avisaron de que se había inundado, no se podía llegar a Zumblad por el camino de tierra, pero digamos, más allá de que uno no vaya a ese lugar, siempre está en el fondo de todo. Uno muchas veces resuelve pensando en cosas que vivió hace 40, 50 años atrás en esos lugares. Y yo creo que por eso me alegro por la biblioteca en Zumblad, porque tal vez alguno de los chicos que llegue a algún libro de cualquier cosa descubra una vocación en esa biblioteca de América o de Zumblad, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias, Darío. Gracias. Bueno, hasta acá llegamos y será hasta el próximo Diálogos de Biblioteca. Muchas gracias.